Indonesia. Prepárate para una mística velada este 1 y 2 de noviembre y preserva con cariño el recuerdo de los nuestros. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Tres a las 7. Buenas tardes. Es un tema por demás polémico, también ha polarizado la opinión pública nacional y, por qué no decirlo, también la internacional. La caravana de migrantes de centroamericanos que por la frontera sur del país pretenden llegar hasta los límites con Estados Unidos ha generado una serie de reacciones y no pocos oportunistas políticos han visto ahí la posibilidad de generar y atraer reflectores a su favor. Lo que es un hecho es que hay que tratar el tema con mucha mesura, con mucha responsabilidad, porque evidentemente se trata de seres humanos, algunos de ellos con difícil antecedente, pues, o sea, no pasan el análisis, no es un perfil que digamos muy probo, muy honesto, pero que finalmente en la revuelta, pues, todo mundo hace pasar por lo que no es. Aquí lo importante es cómo solucionar este asunto y sobre todo asumir una posición que no nos denigre como país y que nos permita también tener argumentos internacionales cuando la agresión a nuestros connacionales se dé en otras latitudes. Vamos a tratar de conocer la voz de un experto en esta materia, como es el titular del Migrante en Michoacán, José Luis, con quien estaremos platicando en un minuto más en esta emisión para que nos dé su opinión a este tema que es bastante delicado. Yo soy Jorge Hidalgo, esto es 3 a las 7, periodismo responsable, comenzamos. Tres a las 7. Agradeciendo como siempre el favor de su preferencia, amigos radioescuchas, a ustedes a quienes debemos el liderazgo de opinión, pero sobre todo, porque usted lo sabe y lo sabe muy bien, es quien hace y marca la gran diferencia, pues estamos iniciando nuevamente nuestras transmisiones aquí a través de Portal Hidalgo, en nuestra cabina, en el centro histórico de esta bellísima, incomparable capital de Michoacán, la señorial Morelia. Le doy como siempre la bienvenida en esta mesa a mi compañero Ricardo Hidalgo. Buenas tardes. Y bueno, pues estamos en una disyuntiva. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, pero sí tenemos la obligación de velar primero por los intereses de los locales, de los habitantes de este país, y luego procurar ayudar a los de afuera. Dicen que hay que quitarse la camisa por un buen amigo, sí, es cierto, pero también hay que ser conscientes de que hay prioridades, y en estas prioridades tendríamos que estar pensando en ese 50% de mexicanos que en la totalidad de habitantes de este país sobreviven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, antes de que estemos pensando en que les podamos destinar millones y millones de pesos quizá
y hacer acciones de gobierno o de política pública para atender a estas personas, dejando de lado a los connacionales, ¿no? Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad de comentar algunas cosas más. Nosotros iniciamos esta emisión con la gratitud de siempre por esta atención que nos dispensa toda la vida, hay que decirlo así, el secretario migrante. ¿Cómo está, señor secretario? Buenas tardes. Estimados amigos, muchísimas gracias siempre por abrir pues el diálogo y sobre temas de migración, derechos de migrantes. Sin duda tú acabas de hacer un buen análisis de lo que está pasando con esta caravana migrante. Y algo que me gustó mucho y quiero que tengamos una conversación con tu audiencia, contigo, es de que efectivamente, hermano, estamos hablando de seres humanos que merecen nuestro acompañamiento, que merecen un trato humano. Totalmente de acuerdo contigo. Con lo que yo no estaría tan de acuerdo es con lo que dices de que hay que poner, claro que también en México y en Michoacán tenemos problemas graves con prácticamente la mitad de nuestra población. Aquí el asunto es cómo establecemos una estrategia diplomática primero, porque sin duda esto no es nuevo, es muy grave porque se dio en magnitudes muy grandes. Ahora estamos hablando, incluso ha habido quienes está diciendo que pueden ser hasta 7,000. Tiene que haber una estrategia de trato humanitario, cómo vamos a garantizar que sus derechos humanos sean respetados, y sobre todo cómo es que vamos a acatar lo que está mandatado en la ley. Quiere decir que muchos de ellos pueden aplicar por asilo político. Habrá que tener mucha congruencia entre lo que nosotros tradicionalmente demandamos del gobierno de Estados Unidos para con nuestros connacionales y lo que les vamos a ofrecer a estos hermanos centroamericanos en tránsito. Esto ha evidenciado también algo muy claro que algunas voces de sociedad civil, algunos gobiernos entendemos y mantenemos ahí abierto este diálogo, que necesitamos políticas migratorias regionales para que tengamos una migración ordenada y segura. Es una aspiración pues de varios grupos de sociedad civil. Digo, habrá que ir viendo cómo en este proceso de tener un nuevo gobierno federal se establecen mecanismos por el cual empieza a haber un diálogo regional. Sin duda, en 2 semanas tendremos elecciones en Estados Unidos. Eso viene a complicar ahí el asunto, porque vemos a un Donald Trump con un sentimiento antimigrante, xenofóbico para con los migrantes, y está usando la caravana para meterle mucho miedo a la población estadounidense. Está manejando en sus spots que si votan por los demócratas van a dejar llegar a estas personas, cosa que bueno, no totalmente, eso no es cierto. Digo, hay un mecanismo de pedir asilo político en Estados Unidos también. Hay que ser muy, muy, muy conscientes de que el tema no es sencillo, es muy complicado, por lo cual yo creo que hay que ser como gobiernos y como país muy prudentes, pero sin olvidar que en este proceso tenemos que anteponer ante todo la humanidad de estas personas que están en tránsito por nuestro país. Cuando hablábamos... Vienen niños. Sí, adelante. Vienen niños, vienen mujeres, viene gente mayor, incluso vienen adolescentes solos. Eso es muy grave. Creo que el gobierno mexicano tendrá que ser muy estratégico en buscar, primero, en saber quiénes están llegando a nuestro país, quiénes sí califican para el asilo político. Yo creo que de principio la intención del presidente electo de la posibilidad de visas de trabajo para algunos de ellos que calificaran es una buena disposición, pero eso sería el inicio de cómo vamos nosotros a tener una política congruente, y dan las condiciones que tenemos también como un país con una gran cantidad de pobres y con una gran cantidad de población que migra también en busca de más oportunidades. No, señor secretario, con un país con una gran cantidad de carencias y de necesidades, ¿no? A ver, este asunto, quienes saben del tema, y lo escriben, lo opinan,
tiene un sesgo político. Incluso por ahí hubo la detención de un diputado hondureño, que es exdiputado hondureño, que es el que está moviéndole, uno de los que andan moviéndole para estar involucrando a la gente. Dos, entre esta caravana, señor secretario, no sé si tenga el dato, ya han detectado por ahí quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, tanto de Honduras como del otro país, etcétera. Aquí hasta el día de ayer, tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Relaciones Exteriores anuncian que hay cerca de 1.500, 1.600 solicitudes de asilo político. Hay algunos que ya no pretenden llegar hasta la frontera norte de nuestro país, sino que ya pretenden quedarse aquí, según ellos, por las condiciones en las que viven en sus países de origen. Entonces, esto tiene varios tintes, ¿no le parece? No hay que ser ingenuos, hay un proceso electoral donde está jugando el control de la Casa de Representantes y el Senado, y Donald Trump está jugándose una carta que siempre le ha dado resultado, que es el meterle miedo al electorado estadounidense, de que si votan por los demócratas y no votan por él, va a haber toda una crisis, que van a abrir las fronteras, que pues va a haber un caos, y ha dramatizado ya de una forma muy perversa el discurso y la narrativa en contra de los migrantes, y sobre todo los migrantes indocumentados, y sobremanera sobre esta caravana que, bueno, pues sabemos que está transitando por nuestro país. Sí, porque hay también voces que dicen que desde Estados Unidos alguien está moviendo los hilos precisamente para esto que usted está comentando. Sí, tenemos que ser muy prudentes. Yo creo que hay que buscar los equilibrios, pero como tú lo dijiste al principio de este programa, no olvidemos que esos migrantes en tránsito son seres humanos con derechos, y que tenemos que tener una política muy congruente de lo que nosotros demandamos con nuestros connacionales, con lo que nosotros ofrecemos a ellos que están en tránsito. Yo creo que es una oportunidad de que como país también tengamos ese trato y esa acogida a nuestros hermanos que no han tenido, muchos de ellos, otra opción más que salir. Y estoy hablando de gente que no tiene para satisfacer sus necesidades básicas, pero otros que incluso ven su vida amenazada. En este caso, a lo mejor no nos pudimos expresar debidamente, secretario, no se trata de polemizar. El sentido de hospitalidad y de humanidad no es el que está en discusión, definitivamente. Habrá que ser muy conscientes de ello. Que si hay una manipulación en todo esto, sí la podemos apreciar. Usted señala con mucho tino lo que podría estar detrás desde el gobierno de los Estados Unidos cuando Trump está en una pésima aceptación dentro de sus votantes, y que evidentemente trata de ganar la intermedia en busca de una posible reelección dentro de 2 años. El punto medular es qué hacer en esta circunstancia cuando no estamos preparados como país para un fenómeno de esta naturaleza, inducido o no. Y 2, los factores que yo mencionaba de oportunismo político, electorero, en muchos de los casos, de gente que abordando la tribuna en el Congreso Federal y demás, clama porque se autoricen partidas multimillonarias para dárselos a los que están ingresando al país, cuando aquí tenemos necesidades que solventar, y muchos de nuestros paisanos pues se van en busca del sueño americano precisamente por no tener con qué mantenerse en sus lugares de origen. Ese es el punto que hace ruido. A mí eso es lo que a mí me motiva a decir lo que digo. Primero vamos a atender las necesidades propias y luego vamos viendo cómo le ayudamos a los demás, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero en esa lógica tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes, porque a veces esos argumentos un poco diferentes son los que usan los políticos estadounidenses para negar el reconocimiento a los derechos plenos de nuestros connacionales allá. Sin duda tenemos un desafío muy grande como país en poder proveer las condiciones de vida óptimas, pero es un tema muy complicado. Yo creo que aquí habrá que ser muy cuidadosos, y en el caso de Michoacán, lo hemos platicado esta mañana con el señor gobernador, y la idea es pues
nosotros hacer lo que nos corresponde como Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que ayudar a que sean tratados en respeto a sus derechos en caso de que alguno de ellos estuviera por acá. Pues tendremos ya una figura aquí en Michoacán, que será un centro de integración y bienvenida de los migrantes en Michoacán, que es una especie de ventanilla única donde vamos a consolidar todos los servicios, todas las oportunidades que tienen ellos. Y te estoy hablando desde agujetas para sus zapatos, estoy hablando desde un vale para que vayan a comerse un taco, o desde un proyecto de inversión de esta gente que está retornando para pues poner su propio negocio. O sea, es cómo vas respondiendo a una dinámica nueva que te están marcando los flujos migratorios. Claro. Para bien o para mal, hermano, la migración no va a parar. Estamos viendo el caso de Venezuela con respecto a Colombia. Estamos viendo el caso de los marroquíes en España y están creándose dinámicas nuevas. Yo creo que lo más decente y lo más humano es recordar, el migrante, antes de ser migrante, es un ser humano merecedor de derechos. Sí, sin duda, coincidimos plenamente en el concepto último que menciona, secretario. Nosotros nada más queríamos que estos políticos que lo vemos insistentemente queriendo ganar el reflector, ¿por qué no hicieron un pronunciamiento o no lo han hecho, por ejemplo, con los afectados de los huracanes, que tenemos muchos, incluyendo ahora Morelia? ¿Por qué no han hecho un pronunciamiento de partidas especiales extraordinarias para los propios universitarios que, como aquí en la Casa de Hidalgo, pues están en situación bastante complicada? Vamos, hay cosas que tendrían que ser tratadas desde un prisma y luego ver este asunto también con otra intencionalidad, no de oportunismo político. ¿Cuántos de los que vienen marchando en la caravana de Centroamérica tienen en la mente quedarse en el país? Creo que es una minoría, que ni siquiera llegaría a pintar, de acuerdo a la estadística. Y si todos los que vienen marchando dicen que su objetivo es cruzar la frontera con Estados Unidos, sabemos que eso va a ser imposible. O sea, allá no se chupan el dedo, ni les van a echar abajo ni las barricadas, ni los puentes, ni nada. O sea, allá va a poner Trump la Guardia Nacional, va a sacar al ejército y a ver si se atreven, ¿no? Salvo que se quiera hacer una masacre, por supuesto, en un escenario ficticio. Pero no vemos que sea esa, la finalidad de este éxodo. Hay una contaminación de varios factores y que aquí nos agarró desprevenidos, secretario, hay que decirlo. Efectivamente. Porque déjame decirte, el hecho de la migración en tránsito no es nada nuevo. No. Y es algo que nuestra historial en ese aspecto no es muy bueno, no fuimos muy bien calificados. Le estoy diciendo porque ahí tenemos los 72 de San Fernando, o sea, 72 migrantes que fueron prácticamente fusilados por el crimen organizado. Entonces, esta caravana está obedeciendo a una realidad de falta de oportunidades en Honduras, y que ellos están organizando porque nosotros como México, como país, no hemos podido garantizarles la seguridad en su tránsito. Y tú me vas a decir, bueno, pues que no es nuestra responsabilidad, bueno, pero tampoco es, ha habido en algunas demandas, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, hasta complicidad para extorsionarlos de parte de algunas autoridades. Es, en parte, la caravana una respuesta a esa falta de pues voluntad de pues inclusión y de protección, de que tenemos que tener una política mucho más deliberada de protección a todos los seres humanos, especialmente los que están en una situación de gran vulnerabilidad, como son los migrantes en tránsito en este caso. Y estoy hablándote como migrante, estoy hablándote como titular de la Secretaría del Migrante, que tenemos que buscar qué sí podemos hacer de acuerdo a nuestra competencia. Pero reitero lo que usted dijo y que le celebro que lo haya dicho, porque ese es el principio fundamental que debe regir toda la política pública. Que estamos hablando de migrantes, estamos hablando de seres humanos con derechos y sobre todo de seres humanos en una situación de gran vulnerabilidad. Imagínate ese niño que tiene 12 años, esa madre que está viniendo embarazada, ese adulto mayor que ya no tiene nada, sus hijos dijo, yo me voy.
O sea, se la están jugando todo por el todo porque en su país, en su comunidad ya no tiene nada que perder. Tú puedes escuchar su desesperación, tú puedes escuchar su frustración y su desesperanza. Entonces van en busca de esperanza. Yo creo que el futuro, en los próximos años, vamos a ver muchos más de estos tipos de situaciones. Digo, ha sido muy triste ver lo que está pasando entre Venezuela y Colombia. Ha sido muy triste ver lo que está pasando entre Nicaragua y Costa Rica. Lo que yo diría, en este caso como migrante, y siendo Michoacán un estado binacional, un estado donde tiene pues muchos connacionales en Estados Unidos y saben de lo que estoy hablando, es cómo nos preparamos, como con mucha prudencia, con mucha claridad, cómo nos preparamos como estado, como sociedad, a darles la bienvenida a aquellos migrantes que vengan, que califiquen de acuerdo con la ley para que se integren a la sociedad mexicana, michoacana. Como ha sido históricamente también, secretario. Eso es, porque precisamente el gobierno federal, que todavía encabeza Enrique Peña Nieto, dijo, jamás les negó la entrada por los reportes periodísticos que nos llegan aquí a este despacho de Portal Hidalgo. O sea, simplemente que ingresen, pero con orden, porque además tienen que cumplir con ciertos requisitos. No, tampoco se trataba, ábrele las puertas y que pase todo mundo, porque esto toca otra baranda, entonces... Sí, se puede volver un asunto muy caótico. Claro. Y que tampoco tenemos un asunto que hay que cuidar también y que está bien claro, es el asunto de la cuestión de seguridad. Claro. Pero tampoco podemos criminalizar al migrante. O sea, No. No, desde luego que no, pero el asunto es que si yo quiero entrar a un país, pues yo tengo que documentar, no voy a pasar como... Sí, estoy de acuerdo contigo. Como no llego a mi casa, abro la puerta y ya me meto, ¿no? Pues llegó un país extraño a mí y yo tengo que documentar lo que a mí me piden y poner los papeles que a mí me estén pidiendo para que yo pueda tener una estancia migratoria tranquila y satisfactoria, ¿no? Entonces, creo que este es un problema que yo no sé cómo va a terminar, señor secretario. Yo creo que no tenemos una varita mágica para solucionar los problemas que va a implicar esta caravana y la migración subsecuente. Yo creo que habrá que establecer un diálogo permanente, primero con los gobiernos de Centroamérica, segundo con incluso el gobierno de Estados Unidos, tiene gran parte de responsabilidad por el tipo de política que ha implementado con respecto a Centroamérica. Habrá que tener una actitud muy de diálogo y de buscar cómo todos los países en la región, de una forma muy corresponsable, le apostamos al desarrollo de las comunidades de origen. La gente se va principalmente porque esas aspiraciones, esa esperanza de progresar y tener mejores condiciones, pues se va agotando. Creo que esa es la gran tarea en este momento. ¿Cómo vamos a seguir generando oportunidades de progreso y desarrollo en las comunidades de origen de Centroamérica y de México también? Oiga, secretario, ¿y se ha instrumentado algo ustedes como secretaría junto con el gobierno, es decir, con el gobierno del ingeniero Silvano Aureoles, han pensado algo, si alguien de los de la caravana se desplaza para tierras michoacanas, qué hacer, qué ofrecerles, qué onda con ellos? Mira, estamos muy claros, lo que tenemos ya es trabajando este centro de bienvenida, y la instrucción del gobernador es garantizar que sean tratados con mucho respeto en cuanto a garantizar sus derechos humanos. Estamos trabajando muy de cerca con la arquidiócesis, estamos trabajando con organizaciones de sociedad civil, pues para buscar cómo, en caso de que lleguen aquí, serán bienvenidos. Y próximas fechas ustedes ya tendrán noticias exactamente cómo vamos a instrumentar este nuevo centro de integración y bienvenida del migrante aquí en el estado de Michoacán. Es un hecho que la ruta que van a seguir no toca Michoacán en la caravana, pero podrían algunos ya no continuar en la caravana y empezar a buscar asilo en entidades como Michoacán. ¿Cómo vamos a buscar de una manera pues muy humanitaria darles apoyo? Eso estamos preparados, estamos listos, estamos viendo con los aliados cómo podemos pues ayudar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y eso es plausible y se los vamos a reconocer públicamente, secretario, porque volvemos a lo mismo, es un gesto de humanidad. Estamos totalmente en contra del maltrato humano que hemos conocido, se da, por ejemplo, en otras ocasiones
a los migrantes centroamericanos que entran por la frontera sur y que se trepan a la bestia y que son objeto de vejaciones de criminales y de gente inescrupulosa, delincuentes de todo tipo y baja ralea. No podemos aplaudir eso, como tampoco podemos aplaudir que traten mal a nuestros paisanos cuando intentan ingresar a la Unión Americana, además diciendo lo que todos sabemos, pues que queremos regresar al territorio que nos robaron, así de simple, ¿no? Pero aquí el caso de la complejidad que nos representa, primero porque no estábamos preparados, segundo porque desafortunadamente nuestra vecindad pues es eterna y nos agarraron como el jamón del sándwich, secretario. Este es un punto que hay que resaltar. México no estaba ni preparado, ni siquiera tiene por qué estar involucrado. La amenaza de Trump contra México, pues de inmediato prendió focos rojos. Desde donde están instrumentando todas estas irregularidades, anomalías, pues es desde donde se maneja el poder económico. Así es simple, los que vienen caminando no vienen a la buena de Dios y hay mucho de mar de fondo, pues, o sea, sí hay una justificación, sí hay un mal de origen, pero hay una mano que mueve esa cuna, ni modo. Ahora vamos viendo cómo se puede salir lo mejor librado posible. Pero tampoco usted estará de acuerdo, usted que ha venido trabajando tanto con las palomas mensajeras, usted que ha tenido que enfrentar miles de dificultades presupuestarias para poder llevar a cabo las políticas públicas que han querido instrumentar y han instrumentado con éxito para beneficio de nuestros migrantes, pues saben que lo que no tenemos es lana, ¿no? Entonces, efectivamente, pero mira, yo creo que yo totalmente de acuerdo que a veces se ocupa un poco de dinero para poder llevar a cabo todo eso. Lo que es más importante en esto es la voluntad política. Y en ese sentido, decirte, Michoacán, quizás en la Secretaría del Migrante, voy a hablar específicamente por nosotros, quizás no tengamos los grandes recursos, las grandes asignaciones, pero lo que sí tenemos es una gran voluntad de servicio, mucha creatividad, le hemos metido a la innovación y siempre pidiendo a los aliados, a los amigos que nos apoyen para poder llevar a cabo estos programas humanitarios, que básicamente son programas humanitarios. Y sabe que en opinión, señor secretario, este populista de Donald Trump quiere que concretamente, señor, para que sin devanarnos los sesos, quiere que México le haga el trabajo sucio, evitar que entren los centroamericanos para que lleguen a su frontera. No tenemos que permitir que no ponga la presión. O sea, yo creo que en ese aspecto el gobierno federal, yo espero que el gobierno actual y el entrante tienen que mantener una posición de mucha dignidad, sí, y que, bueno, pues él decidirá en Estados Unidos, pero en el territorio mexicano, los mexicanos mandamos. Sí, sí, claro. Mira, hay una última encuesta reciente que se está publicando de esta señora de las Heras, en donde 52% de los mexicanos solamente están a favor de el libre paso de la caravana de migrantes. No es una mayoría abrumadora, y esto es lo que también peligra en México, que se polarice más de por sí ya la crispación social que existe y que sea objeto de una desestabilidad interna mayor, ¿no? No estamos, sí. El horno no está para esos bollos, secretario. Yo entiendo eso, y en gran parte, bueno, yo me pongo en los zapatos de un ciudadano común y corriente, digo, regular, que diga, oye, pues si yo estoy batallándole con un salario de 8,000 pesos a la semana, de pronto va a llegar alguien y le van a dar un permiso para que compita con el mismo trabajo. Pero a la misma vez, aquí es una cuestión de educación. México tiene que mantener una actitud de buena voluntad, de bienvenida con estas personas, porque ha sido la tradición mexicana y tenemos que mantenerla y verlos primeramente como que son seres humanos, y eso me encantó como tú lo pusiste al inicio de esta conversación. Demotecnia es la empresa, la casa encuestadora. Nomás le voy a dar 2 datos más, si me permite, secretario. Mire, esta que tiene prestigio internacional, Demotecnia, de la señora de las Heras, hace la pregunta en torno al ofrecimiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto a dar visas de trabajo a migrantes. ¿Y qué cree? Solamente el 39% de los encuestados lo respaldan, los demás lo rechazan. Ojo, lo que estamos diciendo es algo que son son retratos, dicen, momentáneos, pero que pulsan muy bien el sentir de los mexicanos, y que esto no debe de provocar mayores, insisto yo, mayores enfrentamientos internos. Déjame te digo algo. Ajá. Y
Esto es consecuencia de una falta de entendimiento de la sociedad mexicana, de la sociedad michoacana, sobre lo que realmente, por ejemplo, representa la migración para nuestra economía, para nuestra cultura, para todos esos aspectos, pero sobre todo que quede bien claro lo que representan los seres humanos nuestros que viajan a Estados Unidos y que nosotros demandamos ese respeto a sus derechos. O sea, yo creo que tenemos que tener una mayor entendimiento de que aunque están llegando aquí, aunque no nacieron aquí, son seres humanos y que consecuentemente es responsabilidad de una sociedad, como nos jactamos los mexicanos de ser amigable, de dar la bienvenida, solidaria, pues que los veamos a estas personas también como merecedoras de una oportunidad. Y te voy a decir una cosa, los migrantes siempre traen la cultura de un trabajo, del esfuerzo, son muy echados para adelante, es lo mismo, y escucho a veces, incluso en algunos ámbitos de la vida cotidiana, he escuchado algunos comentarios muy negativos que dicen, oye, es que nos van a quitar los trabajos que ya tenemos. A lo mejor sí, a lo mejor no, yo más bien diría que no. Yo diría que eso mismo que muchos de ellos están diciendo me suena muy similar a lo que dicen la gente antimigrante y xenofóbica, que es lo que dice de nosotros en Estados Unidos. Nada más que se pongan a pensar, lo digo más pensando en Michoacán, que lo que estamos diciendo de los migrantes en tránsito en este momento es lo mismo que dicen la gente en Estados Unidos de nosotros, sus familiares, sus hermanos, que estamos allá. Entonces nada más pensemos en esa lógica, cómo vamos a tratar a esos migrantes. Tratemos a esos migrantes como nos gustaría que nuestros familiares o nosotros fuéramos tratados si estuviéramos en Estados Unidos. Claro, y hay que pedir la solidaridad de la gente, y en este caso, perdóneme, la clase empresarial le tiene que entrar. Van a tener que entrarle, y sí, es una inversión para ellos, no es como un costo, porque mira, a veces los migrantes vienen y activan ciertos sectores de la economía, hacen ciertas aportaciones que ayudan al desarrollo económico de las comunidades. O sea, yo creo que lo dicen los think tanks en Estados Unidos, los migrantes son algo positivo para el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de las sociedades. Sí, porque además, y lo decimos con conocimiento de causa, y usted no me va a dejar mentir, señor secretario, cuando uno ha tenido la necesidad de ser migrante, lo que uno va a buscar es trabajo, y el trabajo cuidarlo y fomentarlo para que no me quede yo sin nada, ¿no? Creo que nuestra mano de obra es la más calificada y la mejor, digan lo que digan. Sin duda, y tú viviste eso allá, y sabes, sí, señor, cómo los empleadores anglosajones ven con muy buenos ojos al trabajador mexicano, al trabajador latino. Sí, el que es puntual, el que es responsable, el que tiene disposición, el que no falta, el que no se emborracha, el que está pendiente de su chamba, pues uno va a eso, no va a tener otro tipo de distracciones, uno va a trabajar y a ganar dinero. Sí. Pues vamos a estar muy al pendiente porque este episodio o este capítulo todavía tiene muchos episodios y vamos a ver cuál es el desenlace, ¿no? Confiamos, de verdad, yo sí tengo en particular la certeza que después de las elecciones de Estados Unidos esto va a cambiar, total y definitivamente, ¿no? Pero veamos qué es lo que va a quedar siempre de como colateral de este fenómeno en suelo mexicano. Bien, pues siempre es un honor poder conversar con ustedes y sin duda mi respeto y mi admiración a esa visión que ustedes tienen de inclusión en cuanto a los temas de migración y derechos de migrantes, amigos. Un último dato, señor secretario. Usted tiene conocimiento, por ejemplo, del más de 1,500, 1,400, entre 1,400 y 1,600 centroamericanos que ya pidieron asilo político. ¿Se tarda la autoridad mexicana en darle trámite a este tipo de solicitudes? Es tardado, la Comar tiene ahí un mecanismo, son diferentes, es un proceso burocrático un poco tedioso, pero estas 1,500 personas ya podrán estar en el país en una forma no regular, pero temporalmente segura, pues. Por lo menos reconocida, ¿no? Así es. Bueno, pues estaremos al pendiente como siempre. Ese es un buen principio, ese es una buena noticia de cómo podemos seguir lidiando con
el futuro de estos flujos. O sea, que los que consideren soliciten el asilo político. Y luego les van a dar chamba, pues ya ve que ya tienen la oferta para irse para allá, para el sureste, Sí. ¿no? Oiga, ya por último, se tiene usted que hacer un espacio para que al próximo mes, que ya está muy cercano, nos haga una visita para platicar del cierre de actividades de este año, ¿no? Porque Con siguió mucho siendo gusto, me gustaría, sí. exitosísimo el asunto de las palomas mensajeras. Claro que sí. Bueno, pues es un Vamos compromiso. esta semana con 77 palomas mensajeras de las comunidades indígenas a celebrar el Día de Muertos en Santana, California. Así es, Órale. realmente invitados. Órale. Ok. Ándale. Gracias. Gracias. Un abrazo y que estén bien. Hasta luego. Hasta amigos. luego, Hasta luego, señor secretario. secretario del Migrante en Michoacán, Gutiérrez. José Luis Gutiérrez, por esta oportunidad de platicar. Hagamos una pausa, señor productor, y volvemos después de estos mensajes.
Bien, estamos de regreso y agradecemos mucho la tarea de nuestros compañeros en producción, el staff de Portal Hidalgo, para lograr el enlace con el diputado federal Iván Pérez Negrón, con quien tenemos pendientes varios temas, pero entre otros, y aprovechando el espacio, pues su intervención, que lo hemos visto muy echado para adelante en el tema de la Universidad Michoacana y su rescate. ¿Cómo estamos, diputado? Buenas tardes. Hola Jorge, Ricardo, como siempre muy agradecido por la oportunidad de platicar con ustedes. Hace un momento no pude tomar la llamada porque estábamos en una comisión, en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pero como siempre aquí muy contento de saludarlos y de poderle informar a las y los michoacanos lo que andamos haciendo acá en la Cámara de Diputados. No, y además también para recordar que hicimos un compromiso aquí, usted estando presente en esta cabina, aquí vamos a estar en comunicación, y gracias por esa oportunidad. ¿Qué nos puede opinar acerca del todo, pues, el tema de la universidad? Hay varios pendientes que son importantes tratarlos con usted. Así es, Ricardo. El día de ayer tuvimos una reunión de trabajo, diputados integrantes de las comisiones de Educación, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, con los 10 rectores de las universidades públicas que han estado tocando las puertas de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, y se han acercado a los legisladores también para ver cómo podemos apoyarlos y acompañarlos en las gestiones que han estado haciendo, Ricardo, sí, para poder salir del problema financiero que tienen para el cierre del año. Decirte que fue una reunión muy interesante donde tuvimos la oportunidad de fijar posición respecto a un exhorto que se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados desde el mes de septiembre, donde se le solicitaba a la Secretaría de Hacienda y a su titular que se abriera un espacio para una reunión de trabajo con los rectores y que además se definiera el mecanismo y los montos con que estarían apoyando a las universidades, Jorge, Ricardo. Quiero decirte que un servidor ha estado asistiendo a prácticamente todas las reuniones a las que han acudido los rectores aquí en San Lázaro, y hay una convicción y una decisión de un servidor, y apoyada obviamente por todos los diputados federales de Michoacán, de apoyar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al mismo tiempo empujar las gestiones que legítimamente están haciendo ante las autoridades hacendarias, también las otras universidades del país. Y el día de ayer fue una reunión, reitero, muy interesante, porque se acordó ya el envío de un oficio por parte de las 3 comisiones, donde le estamos pidiendo al secretario de Hacienda que ya no traigan dando vueltas a los rectores. Han tenido desde el mes de julio reuniones, así lo manifestaba el rector de la máxima Casa de Estudios de Michoacán, Medardo Serna, de que desde julio han estado acudiendo con la Subsecretaría de Educación Superior, con la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, y obviamente no han tenido ninguna solución al respecto. Y lo que ayer Iván Pérez Negrón Ruiz puntualizó fue la necesidad, primero, de que ya la Secretaría de Hacienda haga caso al exhorto que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Diputados para apoyar el tema de las universidades, y que les definan a los rectores cuál va a ser el mecanismo para que puedan solventar este problema financiero que tienen hacia el cierre del año, Ricardo y Jorge. Es decir, que ya les suelten la lana, que ya no les estén regateando el apoyo. Porque además no es algo nuevo. Miren, un servidor está por presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación para la Educación Superior, que imagínense, viene desde 1978. No, hombre. Las características del país eran totalmente diferentes. Muy diferentes. Hoy las universidades públicas son un gran baluarte
en materia de impulso a la competitividad, a la calidad educativa. Lo que no podemos es permitir que se les esté regateando un presupuesto que además históricamente se ha asignado de manera discrecional porque no hay criterios, porque no existen mecanismos que puedan establecer una lógica de equidad en la asignación de los recursos, y entonces la verdad es que en una forma poco propositiva, los rectores tienen que andar mendigando hacia el cierre del año recursos extraordinarios para poder solventar los temas de aguinaldos, los irreductibles que finalmente pues son los que le dan vida a las universidades públicas del país. Entonces, pues no podemos permitir eso, y ese fue el llamado que se hizo por parte de todos los diputados federales, integrantes de esas comisiones y de otras, que queremos apoyar, obviamente, a que las universidades públicas en este país, y en el caso de Iván Pérez Negrón Ruiz, pues solamente apoyar con toda convicción y decisión a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero a ver, diputado, es loable y creo que es parte de la función que ustedes tienen desde el Poder Legislativo, pero se tendría que evitar ya este tipo de fenómenos cíclicos en las universidades como las que hemos citado, y tener otro esquema para que ya no se repita lo que año con año estamos viendo de una manera hasta humillante, ¿no? Este peregrinar de rectores tocando la puerta para pedir caridad, que es lo que semejan en este momento. ¿Cambiar el modelo no es lo fundamental, diputado? Afirmativo, y en ese sentido la iniciativa de reforma a esta ley que voy a presentar ya en breve, Jorge, va en ese sentido. Necesitamos que haya criterios homogéneos y que obviamente también se revisen los convenios marcos que se derivan de esa ley para que el gobierno federal haga lo que le corresponde, el gobierno estatal haga lo conducente y también en sus presupuestos vaya proyectando la necesidad de recursos para apoyar a las universidades públicas, y también, y lo tengo que decir con toda claridad, así lo he platicado con el rector de la Universidad Michoacana, con sus autoridades y con las demás instancias educativas del país, que ellos tienen que hacer lo que les toca, y es ya establecer una reingeniería para ser más eficientes en la ejecución del gasto. Aquí lo que no podemos olvidar, Ricardo y Jorge, es que los dineros son propiedad de la gente, de los ciudadanos, y lo que están esperando es que se utilicen bien, y más, pues las familias que están viendo a sus hijos, a sus jóvenes, que de repente por la falta de apoyos no tienen clases, o que los niveles en materia de calidad educativa no son los que ellos esperan. Necesitamos que las universidades y sus autoridades también sean mucho más racionales en la utilización de estos recursos que, reitero, son propiedad de la gente, pero para eso necesitamos establecer criterios. Quiero decirte que en el marco de estas reuniones que hemos tenido los diputados federales y que nos tocará aprobar el presupuesto del próximo año, pues obviamente esta reforma, la iniciativa de coordinación en materia de educación superior, nos va a ayudar a que desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Cuarta Transformación tengamos mejores indicadores, y obviamente sí exigiremos mucha transparencia y mucha rendición de cuentas por parte de quienes ejercen los recursos en las universidades públicas. Ese es el asunto. Yo creo que ahí está el quid de la problemática de 5 o 6 universidades en este país, pero principalmente aquí en la Michoacana. O sea, se tiene que quitar ya, desterrar esa cultura de yo necesito dinero porque no tengo ya solvencia para pagos de fin de año. Le mandan el dinero y no hay transparencia en el manejo de los recursos. No hay, porque también sabemos, ahí en la Universidad Michoacana tienen el problema también de los jubilados. Tienen diversos asuntos que hay que transparentar y que ya hay que atender, porque eso no puede ser un problema eterno, pero sobre todo
para evitarse ya contratiempos, porque sabemos que hay también, ganan unos sueldazos también ahí en la universidad, entonces todo eso se tiene que ver. Si yo te mando 10 pesos, quiero que tú me digas en qué te los gastaste, para qué te los gastaste, o dónde te echaste el compromiso, porque no se trata de estarle dar dinero sin que rinda cuentas. Esa es una exigencia de los ciudadanos, claro, Ricardo, y en el caso de un servidor como representante popular, por eso hacemos ese llamado respetuoso, pero también muy concreto, a que efectivamente se privilegien mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Necesitamos que las universidades empiecen a privilegiar el tema de la calidad educativa, más allá de estar destinando tantos recursos al gasto corriente, sí, que obviamente, pues eso además lastima a muchos de los ciudadanos que ven cómo efectivamente en muchas de las instancias educativas del país, pues hay sueldos muy importantes y esto no se refleja en la calidad y en la necesaria competitividad que deben tener los egresados de las universidades para salir al mercado laboral. Sí, porque vamos a apoyar, sí, pero también, repito, en esa reciprocidad estamos pidiendo a las universidades que se metan a trabajar en la eficiencia del gasto público. Sí, y en la transparencia, sobre todo, y hay que estarlo repitiendo, transparentar, porque hay un rubro, y usted lo debe de saber. Todo aquel que se jubila en la universidad, no le descontaron un solo centavo para su retiro. Un solo centavo no aportó para su retiro. Pues entonces se están acabando la gallina de los huevos de oro. Aquí entrevistamos varias veces en este espacio de 3 a las 7 a diputados locales. No hay que meterle mano a la universidad, hay que apoyar a la universidad. Sí, hay que apoyar, pero también hay que pedirle que rindan cuentas, señores. Tiene que haber una reforma integral dentro de la universidad, de la Universidad Michoacana de San Nicolás, para que los dineros alcancen. Si no, va a ser la misma de siempre, diputado. Afirmativo, Ricardo, y reitero, ese será uno de los temas que fueron parte de los compromisos de campaña de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. El tema de la ley de austeridad tendrá que pasar por el proceso legislativo, tendrá que aprobarse y tendrá que aplicarse. Y en ese ámbito, absolutamente todas las instancias que reciban recursos públicos tendrán que someterse a esta nueva forma de racionalizar y optimizar los recursos que, reitero, son propiedad de la gente, que no se nos olvide. Los administradores están para hacerlo de manera honesta, pulcra, hacer rendir, como se dice en el ámbito de los hogares, pero la gente necesita ver resultados y efectivamente en el caso de la educación en este país y particularmente en las universidades, lo que necesitamos es tener alumnos y egresados de calidad, seguir demostrando que muchas de estas instancias educativas pues son las que le van a proveer a este país de talentos para lograr impulsar el desarrollo y con eso que más familias mexicanas, y por supuesto a mí me interesa, muchas michoacanas y muchas morelianas tengan mejores niveles de bienestar y calidad de vida. En tanto así son las cosas, diputado, ¿cuál es desde su punto de vista muy particular el futuro inmediato de esta crisis por la que pasan estas universidades, fundamentalmente la michoacana, que es la que nosotros sentimos más de cerca? Por supuesto, nosotros apelamos a que haya la voluntad, la disposición de las autoridades hacendarias del actual gobierno federal para que con base en el exhorto que se le hizo por parte del Pleno de la Cámara de Diputados puedan ya tomar la determinación de establecer el mecanismo de cómo se va a generar este apoyo extraordinario, porque además no es nuevo, cada año sucede lo mismo. El tema es que ahora la coalición Juntos Haremos Historia definimos hacer el llamado ya
no vía telefónica, y digamos en reunioncitas de trabajo, Jorge, Ricardo, decidimos hacerlo con las facultades que tiene el Congreso Federal como representante de los ciudadanos para que la Secretaría de Crédito Público sea muchísimo más activa y sea posible la solución de este problema que en primera instancia sí afecta a las universidades como instituciones, pero lo más importante es que estaría afectando a casi 500,000 de estudiantes que obviamente pues no pueden estar en la zozobra de si van a tener clases, de si sus maestros van a asistir por el tema del cumplimiento de los programas. Entonces, reitero, haremos un llamado como el que se hizo desde el Pleno. Ayer se reafirmó en la reunión de estas 3 comisiones y ahorita justamente estábamos en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se estableció nuevamente hacer el llamado para oficializar. Voy a ser más concreto, si me lo permite, señor diputado. En esta corta edad de tiempo, de aquí a que toma posesión el nuevo gobierno, que es 1 mes y días, y en lo que este nuevo gobierno es autorizado para ejercer un presupuesto a partir del 2019, ¿de dónde van a salir los recursos, si es que va a haber, para que se le dé un paliativo a esta crisis? Vamos, sería como un curito, una aspirina, en lo que se hace la solución mayor, pero sí habrá recursos concretamente en este plazo que le resta al 2018 para enfrentar la crisis en las universidades. Eso es lo que nos tiene que dar a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la brevedad del gobierno actual, a la brevedad, y para eso fue el llamado que se hizo a que se cumpla justamente con ese punto de acuerdo que impulsó la coalición Juntos Haremos Historia, Jorge. Y en cuanto se sepa, inmediatamente darlo a conocer, supongo, ¿no? Por supuesto, y seguramente al igual que ayer había comunicado el rector de la Universidad Michoacana y los 9 rectores restantes dieron a conocer los pormenores de la reunión que tuvieron con nosotros acá en la Cámara de Diputados, y seguramente también darán a conocer cuál fue, en este caso, la propuesta que estará dando la Secretaría de Hacienda, reitero, para solucionar un problema que no se debe ver solamente de manera institucional. Aquí necesitamos pensar en nuestros jóvenes y en que los recursos con los que se están financiando las universidades son propiedad de la gente y no podemos en este momento meter a las universidades en una posición tan crítica en términos financieros. Bueno, pues ya quedó claro. Le agradecemos como siempre esta oportunidad y esperamos verlo pronto, señor diputado. Muchas gracias, Ricardo. Jorge, nos mantenemos en contacto y aprovecho los micrófonos ahí de Portal Hidalgo para reiterar la decisión y la convicción de Iván Pérez Negrón Ruiz de acompañar en todo lo que está dentro de las facultades de un servidor a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que siga dando buena nota de los estudiantes y de la calidad educativa que tiene nuestra máxima casa de estudios en el estado. Y muy bien, gracias, diputado. Y le recordamos, hay un compromiso aquí con estos que conducen 3 a las 7, lo vamos a recordar, ¿eh? Abrazo y saludos a todos. Sale. Bye. Bien, pues vámonos, se acabó el tiempo, muchas gracias por su atención, los esperamos mañana en punto de las 12 del día en otra emisión más de 3 a las 7, en tanto, buen provecho, hasta la próxima.